El Señor les bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Estamos en una serie de mensajes acerca de lo que la palabra de Dios nos está aconsejando, instruyendo y corrigiendo en medio de esta situación en la cual estamos viviendo. Es indudable que estamos pasando tiempos difíciles, no lo podemos negar. Son tiempos en los cuales estamos enfrentando momentos difíciles, de los cuales cada familia está experimentando de una manera diferente. Pero todos sabemos que estamos en medio de una situación de incertidumbre. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra reacción o qué vamos a aprender en esto? ¿O simplemente vamos a permitir que esta circunstancia difícil nos doblegue, debilite nuestra fe y que nuestro corazón pierda la esperanza? ¿O vamos a tomar esta situación conforme al consuelo y a la instrucción y a la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es pensar en nuestra familia. Pensar cómo protegerlos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Fue exactamente lo mismo. Él preparó a sus discípulos para las situaciones difíciles. Él se puso en la brecha a favor de ellos en momentos en los cuales definitivamente ellos no iban a poder salir adelante sin su ayuda. Dios nos da la gracia cuando no podemos, cuando tenemos la incapacidad de hacerlo por nosotros mismos. Y Él nos ayuda. Él viene en nuestro socorro y nos protege, nos bendice. Es el corazón de Dios. Esa es la esencia, la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es santo. Dios es eterno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Generalmente hemos conocido, y es completamente correcto, la soberanía de Dios, pero también no podemos aislar esa soberanía de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso también, y Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su bondad y a su misericordia. Veamos un pasaje que está en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 31. Esta es ya la última noche de Jesús antes de ir al sacrificio del Calvario. El verso 31 dice así: el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Aquí tenemos a uno de los discípulos más impulsivos, que reaccionan de una forma bastante inmediata, alguna vez sin pensarlo. Pedro es la persona que siempre salía al frente en medio de cada situación. Ahora bien, él ha caminado ya 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo conoce perfectamente. Pero en medio de esta situación, acaban de terminar la cena del Señor. El Señor le ha lavado los pies aún a Pedro, aún a Judas también. Y luego que ha partido el pan, ha tomado la copa, lavó sus pies, Él está conmovido porque sabe que va a ir a la muerte. Ninguno de sus discípulos entiende esto. Pero ahora viene algo interesante. Una vez que ellos han terminado esto, Jesús tiene que ir al monte de Getsemaní para poder orar. Pero ahí dice algo antes ahí: Pedro, acércate un momento. Yo te conozco, hijo, sé cómo eres. Eres impulsivo. ¿Sabes? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo.
Va a venir el enemigo contra ti. Va a sacudirte, te va a estremecer. Va a provocar en ti temor, desesperación. Pero debes saber una cosa. Yo he orado por ti. No para que esto se evite, no para quitarte este problema. He orado para que tu fe no te falte. Porque es la fe la que te va a hacer superar este problema. La fe te va a madurar. La fe te va a hacer una persona segura. La fe te va a afirmar en tus convicciones y en el amor que tú me tienes. Así que Pedro reacciona, todavía no lo logra entender, como muchos de nosotros, y luego le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, a morir contigo. Esa es la parte emocional. Y esto es definitivamente, no solo Pedro lo tiene, o lo tenía, sino todos nosotros lo tenemos. Somos emocionales. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer esto. Yo te voy a obedecer. Señor, yo lo voy a hacer. Y lo decimos de una forma emocional. Pero estas expresiones tienen que ser probadas. Así es que ahora Jesús le dijo, Pedro, no te apresures. Antes de que la mañana venga, tú ya me habrás negado 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Es impresionante esa palabra, pero no temas. Yo he orado por ti. Y ahí está el punto. La intercesión de Jesús es tan sublime. Momentos después que Cristo fue a la cruz y luego resucitó, Pedro todavía no había entendido. Él negó a Jesús y cuando Jesús lo miró con aquellos ojos de misericordia, Pedro comprendió, esas palabras cobraron vida. El diablo no ha podido destruirme porque mi Señor está orando por mí. Hemos descuidado en el día de hoy, en nuestra generación, el valor de la intercesión de Jesús por sus hijos. Tiempo después, Pedro está otra vez en gran comunión con el Señor. Lo ve ascender a los cielos. Él obedece y se va al aposento alto y Pedro es una vez revestido del poder de Dios, pero ahora tiene tanto valor que no tiene ningún temor de predicar el nombre de Jesús. Bueno, esto lo lleva a una situación difícil en el capítulo 12 con aquel rey perverso y cruel llamado Herodes. Este Herodes mata a Jacob de una forma cruel, violenta, terrible, en medio de la iglesia, trajo mucho dolor y apresa a Pedro, lo lleva a la cárcel a Pedro y lo va a matar, pero hay una fiesta y por eso impide que lo pueda matar en ese momento. Pedro está acongojado, sabe que no es una cárcel donde simplemente pronto va a salir o algo, no, él sabe que ese hombre es perverso y lo quiere matar. Ahora bien, ¿qué hace la iglesia? La iglesia empieza a orar por Pedro. Pero hay algo impresionante en esto. Esa oración definitivamente trajo la presencia de Dios. Y Pedro, estoy convencido que en la cárcel se recordó de esas palabras que Jesús le dijo. Satanás te va a traer preocupación, desesperación. Satanás va a querer lastimarte. Pero yo tengo que decirte una cosa, Pedro. Yo he orado por ti. Y esas palabras cobraron vida, definitivamente cobraron vida en la vida de Pedro. La iglesia estaba orando para que esa fe de Pedro no fuera a fallar. Cuando Pedro es llevado a la cárcel para que inmediatamente lo iban a matar, la iglesia estaba orando por Pedro. Y Jesús intercedió delante del Padre. ¡Qué cosa más impresionante, hermano! Jesús pudo evitar que Pedro fuera a la cárcel. Jesús pudo evitar que el diablo lo tocara y lo sacudiera, pero no lo hizo.
Lo que hizo el Señor es lo que Él quiere hacer ahora en medio de esta pandemia que estamos en temor, en preocupación. Lo que Él quiere hacer es que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe pueda ser tan firme que nos pueda llevar hacia un lugar seguro, a un lugar de paz y bendición, con toda nuestra familia. Es aquí lo que tenemos que entender, la importancia de la intercesión. Esto es algo que ha dejado atrás la iglesia, ya no lo enseña. El poder de la intercesión es interceder por nuestros hijos. Querido estimado amigo, quiero que piense por un momento lo terrible que es esto. Lo terrible que es abdicar, renunciar a la intercesión. Dejar la intercesión a un lado es algo terrible, porque esa intercesión hace que el cielo pueda responder, y esto fue lo que hizo. Esa intercesión logró que ángeles bajaran y abrieran la cárcel. Pedro está en shock todavía, no entiende, y logra salir, llega hasta el lugar donde una muchacha Rode abre la puerta. Él toca la puerta desesperado. La iglesia está orando por Pedro, de modo que cuando él abre la puerta, ni siquiera de la impresión que tienen de estar orando, todavía no lo reconoces. Pedro está aquí, pero le cierra la puerta. Pedro entra y le pregunta: ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué sucedió? Y él dice: pues la verdad, no lo sé. Lo único que sé es que la noche en que Jesús tomó la cena con nosotros, Él me advirtió de esta situación. Y Él me dijo: no temas, yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. Y esto me ha sostenido. Esa palabra que Jesús me dio, que Él iba a interceder por mí, me ha sostenido en medio de esta crisis. En medio de la cárcel, cuando yo sentí que mi vida se terminaba, cuando ese cruel y perverso rey Herodes estaba azotándome y amenazándome a muerte, podía decir toda clase de cosas contra mí, pero en medio de mi corazón estaba algo muy firme, estaba algo que había quedado adentro de mi alma, lo que Jesús dijo: yo voy a interceder por ti. El diablo no te va a derribar, el diablo no te va a vencer, yo te he dado mi palabra. Y esa palabra es la que nos sostiene en medio de esta situación. Probablemente algunos han perdido, no probablemente, de cierto han perdido su trabajo, algunos han sido afectados por el virus, otros están en medio de una soledad, otros no saben qué hacer, pero una cosa te digo: el Señor ha dicho que Él iba a interceder por nosotros. Su sangre carmesí que brotó de la cruz del Calvario está sobre ti, está sobre mí. Esa sangre preciosa ha dejado en nosotros no solamente una limpieza de nuestros pecados, no solo nos ha justificado, no solo está obrando esa regeneración y esa santificación, sino también hay una promesa firme que nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Eso dice el libro de Romanos capítulo 8. No solo Jesús intercede, sino también el Espíritu Santo está intercediendo. Es cierto, podemos pasar en medio de esta tormenta, podemos pasar en medio de la oscuridad, en medio de la situación, de las dificultades, pero en medio de todo eso tenemos que tener firme en nuestro corazón la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti para que tu fe no te falte. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos en que vas a sentir que te debilitas, vas a sentir que el mundo te cae encima, vas a sentir que todo está derribado, pero tienes que creer que yo voy a interceder por ti para que tu fe no falte, para que esta fe te pueda hacer sobreponerte en medio de la crisis. De eso se trata la intercesión. Tenemos que tener en cuenta que lo que Jesús dijo lo ha cumplido y lo va a cumplir en tu vida. Él
está intercediendo por su iglesia. No importa lo que haya a suceder en el mundo, no importa si la economía se cae mañana, si la bolsa de valores se cae mañana, no importa si el gobierno colapsa mañana. Lo que sí sabemos es que el Señor ha dicho que Él está orando para que nuestra fe no falte. Y eso nos va a llevar hacia adelante. Y estamos en la plena seguridad que en ese pequeño botecito, en medio de la tormenta, Jesús está con nosotros. Y el momento viene cuando Él se levanta y dice, calla, enmudece. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestra vida. Qué maravilloso eso. ¿Por qué no oramos y le damos gloria al Señor? Amante Padre Celestial. Señor, ¿cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de bendecir tu sagrado nombre, Señor? Si tú eres Dios Todopoderoso, el Verbo, Dios hecho carne, el que tiene control y potestad de todo aquel universo, Señor. Tú creaste nuestras vidas, Señor, en el vientre y nuestro embrión vieron tus ojos. Padre Celestial, un día nos revelaste a Cristo, nos lavó con su sangre carmesí, nos justificaste, no hicimos nada para merecerlo, y si merecíamos algo era la condenación eterna, pero tu misericordia es más grande que la vida. Alcanzaste nuestra vida del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Lavaste nuestras vidas con la sangre de Cristo y nos diste la potestad de ser hijos tuyos, Señor. Y ahora estamos aquí en medio de este mundo, Padre, en medio de la aflicción, en medio de la incertidumbre, pero estamos convencidos que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo, que el Espíritu Santo está intercediendo para que nuestra fe no falte. Gracias te damos, Señor, en el bello y poderoso nombre de Jesús, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que podamos contar contigo para los próximos programas. Hasta entonces.